¿Qué tal? Buenos días a todos. Nuevamente aquí vamos a dar un pequeño repaso, una pequeña recuperación con respecto a estas actividades extractivas, productivas o de manera más práctica los sectores primarios, secundarios y terciarios. Vamos a hacer un breve repaso y a su vez también la recuperación. Antes de poder iniciar con este tema de actividades extractivas, es importante indicarles de que todas las actividades me las van a entregar por correo electrónico, ¿no? Hay aquí, como saben ustedes, hay trabajo de clase, hay trabajo de retroalimentación, ¿no? Hay verificando el aprendizaje. El día de hoy yo voy a resumir esta clase y a su vez también en la plataforma van a poder encontrar eh, lo que vendría a ser videos adicionales para que puedan complementar el aprendizaje, ¿no? Fuera de esta clase de video que se está grabando. Así que es importante que ustedes verifiquen esos videos. Recuerden que las actividades me lo entregan por medio de mi correo electrónico y que voy a hablar teóricamente, ¿no? Eh, ya en cuestiones de explicar las tareas, ustedes ya saben cómo desarrollarlo y que en este caso tendrían que hacer un mapa conceptual o un mapa mental con respecto a estos temas que vamos a venir hablando. Ahora bien, para todo esto tenemos que comprender qué estudia la geografía económica, ¿no? Claramente observamos aquí en el libro que dice que estudia el tratamiento que le da el hombre, ¿no? A los recursos que obtiene de la naturaleza, ¿no? Con la finalidad de satisfacer las necesidades básicas. Estas necesidades básicas suelen ser incluso infinitas porque obviamente la necesidad del hombre varía con respecto a los meses o a los años, ¿no? Y es algo que se ha venido demostrando. Aquí claramente tenemos que entender tres puntos. ¿Cuáles son los sectores económicos? El sector primario, el sector secundario y el terciario. Aquí en el sector primario sabemos que tenemos la extracción y la producción. Dentro de la extracción tenemos a lo que vendría a ser minería, pesca, tala y caza, y en la producción, agricultura y ganadería. Ya en el segundo sector tenemos a la industria y a la artesanía, que es un método de, una vez extraído el producto, procesarlo. Una vez extraída la papa, ¿no? O en ganadería de repente, artesanía, ¿no? Por coser chompas. Entonces es un proceso de producción, ¿no? De elaboración más que nada. Y el tercer sector, como claramente lo observamos, dice que es distributivo y brinda servicios, ¿no? De la distribución como en el comercio y el transporte, y los servicios como el turismo, la banca y finanzas. Ahora bien, comencemos. La minería es una actividad de extracción de, obviamente, la tierra, ¿no? O del suelo o del subsuelo, donde los minerales están compuestos por una estructura y composición y tiene una gran importancia, ¿no? Como materias primas para la industria metalúrgica. Ahora bien, las características más breves son que es la principal fuente de divisas, ¿no? Es decir, que concentra el 59% del total de las exportaciones peruanas, siendo principales destinos China, Estados Unidos y Suiza. Es una fuente ocupacional, de 102 mil empleos directos, ¿no? Más de medio millón de forma indirecta también, y que el Perú es un país polimetálico, es decir, que posee una gran variedad de minerales metálicos, siendo los de mayor exportación el plomo, el cobre, el estaño, el zinc, el hierro, la plata y el oro, ¿no? Ahora, algo que de repente hemos tratado de comprender o que de repente conocemos poco es las clases de mina. El socavón, que es un túnel construido progresivamente hasta llegar a la veta. El tajo abierto, que está ubicada la veta, ¿no? Donde se mueve la tierra mediante explosivos, iniciándose la operación de transporte de material, ¿no? El aluvional, que son los principales, principalmente se da la extracción o explotación de oro, ¿no? Ya que estos se encuentran en lechos o cauces de los ríos, ¿no? Entonces, nosotros a través de esto encontramos los principales minerales, como el cobre, el oro, ¿no? La plata, el zinc,
el plomo, el estaño, el hierro y el petróleo y asimismo el gas natural. Y para esto incluso nos comentan que tenemos eh, una gran una gran potenciación mundialística, ¿no? Sobre todo en el grado donde se encuentran. El cobre, por ejemplo, está en el puesto 3 mundialmente, el oro en el puesto 6. Entonces, estas características de la mina son obviamente importantes. Pertenecen al sector primario de extracción. Vamos a pasar con el segundo. La pesca industrial o de altura, ¿no? O incluso la pesca continental, la pesca artesanal, que son pertenecientes a una actividad extractiva que aprovecha los recursos biológicos, tanto del mar como de los lagos, las lagunas, incluso los ríos. Aquí es importante acotar que se abastecen por un consumo directo e industrial en el Perú, donde existen dos tipos de pesca, la marítima y la continental. Esta pesca marítima, obviamente, se practica en el litoral hasta las 5 millas, en caletas o en pequeños muelles, con embarcaciones pequeñas como lanchas, caballitos de totora, botes o chalanas. Generalmente estos carecen de apoyo financiero, ¿no? La capacidad de extracción es limitada, abastece al mercado interno porque es uso de consumo directo y genera empleos colectivos, ¿no? Donde tenemos puertos menores como Supe, como aquí en Ancón y como en Puerto Pizarro en Tumbes. Luego la pesca industrial o de altura, como de repente conocemos la pesca de arrastre, ¿no? La fluvial, ¿no? Que se practica a partir de las 5 millas hasta las 200 millas, cuenta con un apoyo financiero y sobre todo tecnológico. Extrae grandes volúmenes de recursos de mar eh, utilizando grandes y modernas embarcaciones como barcos, factoría y arrastreros, ¿no? Priorizan especies como el anchoveta y la sardina. Recordemos que la anchoveta es uno de los peces mayormente, ¿no? O más representativos del Perú. Y abastecen de materia prima a la industria pesquera y el mercado externo para uso humano indirecto, ¿no? Donde los puertos mayores están en Paita, en Chimbote y en Salaberry. ¿Ok? Ahora, ¿qué diferencia la pesca de repente de un litoral hasta las 5 millas con una pesca continental? Estas pescas continentales se van a practicar en ríos o lagos que albergan una gran variedad de fauna nativa, migratoria o introducida. En los ríos costeños destaca la extracción del camarón, donde se concentra en ríos de Pativilca, Cañete, Ocaña o Camala. En ríos o lagos andinos, ¿no? Donde la pesca tiene características muy limitadas, ¿no? En el lago Titicaca, por ejemplo, que es el mayor receptor de especies nativas como el carachi, el supe, el lichpi, ¿no? y especies exóticas como la trucha, y en los ríos o lagos amazónicos que permite abastecer el mercado local, ¿no? Con especies como el paiche, el zúngaro, el sabalo, la doncella, ¿no? La carachama, la corvina, la lisa dorada, el bagre, entre otras especies. Recuerden que estamos hablando de extracción. Hace un momento estuvimos hablando de la minería que se extrae directamente del suelo y en esta oportunidad estamos extrayendo del mar, ¿no? Ahora, cuando hablamos de producción en la agricultura y ganadería, estamos hablando que tenemos que cosechar, que tenemos que alimentar animales, criarlos. Pero es una actividad primaria, porque consiste en el cultivo de la tierra con el fin de obtener productos alimenticios, ¿no? Y materias primas. Entonces, para ello es necesario el suelo, el agua y otros insumos, ¿no? Como semillas, fertilizantes e insecticidas. Y en ella participa el 36% del PEA, es decir, la población económicamente activa. Es decir, un aproximado de 6 millones de personas. Tenemos una frontera agrícola del Perú y la población, donde dice que el Perú crece poblacionalmente a un ritmo de 1,5% al año, es decir, con más de 400.000 habitantes cada año. Sin embargo, la frontera agrícola permanece casi estancada y actualmente la superficie cultivada es del 2,8% del total de territorio peruano, ¿no? Y esta cifra está muy reducida porque representa a 0,15 hectáreas y habitantes. Aquí, obviamente, tenemos que entender
¿Cuáles son los tipos de agricultura? Aquellos tipos de agricultura, por ejemplo, tenemos la intensiva y la extensiva. Esta intensiva se presenta principalmente en los valles de la costa o valles interandinos como en el Mantaro. Cuenta con la asesoría técnica, con capital, con créditos. Construyen represas, canales de irrigación, fertilizantes como químicos y pesticidas, emplean tractores, motobombas para hacer producto de alta calidad donde se orienta a la exportación. Y por otro lado, la intensiva, ¿no? Donde se presentan en los valles de la sierra y selva principalmente. Aquí ya carecemos de ayuda técnica o créditos, dependen de las lluvias, ¿no? Usan abono natural, que es el estiércol, y emplean, ¿no? La yunta y la callita, el arado, es decir, que son productos de baja calidad y que vienen a ser destinados al consumo interno, es decir, autoconsumo. La agricultura por regiones nos dicen aquí que en la costa es intensiva y tiende a alta producción, calidad y alta productividad. Predominan los cultivos industriales donde sus productos son importables y ello genera divisas. Como por ejemplo el arroz, algodón pima, algodón tanguis, espárragos, limón, la vid, ¿no? Que es la uva, y el olivo. En la sierra es extensiva, tiene baja producción, no está mecanizada, es decir, que usa el arado, no recibe ayuda técnica, ¿no? Para mejorar la producción de calidad genética. Y los principales cultivos vendrían a ser la papa, el maíz amiláceo, la alcachofa, la quinoa, la maca, el frijol y el trigo. Ya en la selva dicen que también es extensiva y se practica principalmente en la selva, ¿no? En la selva alta, en valles longitudinales. Tiene la enorme ventaja que no necesita rigor, ¿no? Por la cantidad de lluvias que caen en la zona. Y los principales cultivos son la coca, el cacao, el café, el té, ¿no? La palma aceitera y frutas, ¿no? En Junín. Ya la ganadería, sabemos que consiste en criar animales, ¿no? En seleccionar y producción y hacer que se reproduzcan sobre todo, ¿no? Como los vacunos, los ovinos, los caprinos, los porcinos, los aves de corral, ¿no? Con el objeto de aprovechar sus productos derivados en alimentación y actividad artesanal o industrial. Junto con la agricultura, nos dice que concentra el 36% del PEA. Tenemos dos tipos, también intensiva y extensiva. La intensiva ya está compuesta por especies seleccionadas de alto rendimiento. Requiere inversión de grandes capitales donde la crianza se realiza con adecuada orientación técnica y estable. La extensiva está conformada por especies criollas de baja calidad genética y económica, donde los animales son criados a campo abierto, alimentados con pastos naturales, como el ichu, y en este caso no tienen orientación técnica. Ya en la costa predomina la ganadería intensiva con la aplicación de tecnología, donde se cría ganado, ¿no? Y principalmente vacuno, porcino y aves de corral. Todos son de alto rendimiento en carne, en leche y en huevos. Las principales especies tenemos aquí a los aves de corral, los porcinos y los caprinos. En la sierra ya predomina la ganadería extensiva, con excepción de Cajamarca, Arequipa y Junín, ya que la crianza de vacunos, ovinos, caprinos y camélidos hace que produzca o predomina el ganado chusco, ¿no? Empleado para el consumo de carne. En la selva las condiciones que ofrece son altas, ¿no? Y que son las mejores, ¿no? Porque hay valles amplios y rápido crecido de los pastos. Y en la selva también se produce la extensión. Y es el problema principal, básicamente, la inundación de los suelos. Como tema número, o como actividad transformación, que es la transformativa, nos dicen que la industria, como les comentaba hace un momento, es la etapa donde se produce todo lo que extraes, ¿no? Es un proceso de transformar de materia prima a productos semielaborados o manufacturados. Y es conocido también como una actividad manufacturera. Aquí, obviamente, tenemos países que controlan la economía mundial, que son más industrializados del mundo y reúnen actualmente formando el G8 o Club del París, ¿no?
Es una industria conformada por una serie de elementos que permiten lograr asentarse y posteriormente desarrollarse con una alta productividad y rentabilidad. Estos factores que favorecen el desarrollo industrial es la materia prima, la fuente energética, la mano de obra y la capital. Es decir, abundancia de recursos naturales, eh, bajos costos de procesos industriales, ¿no? Disponibilidad de las personas para que puedan calificarse, ¿no? Y bienes destinados a la producción como bienes y servicios. Características de esta industria peruana es que es o inició su desarrollo de manera tardía. Predomina la industria de bienes de consumo, principalmente la de alimentos, que aporta el 31% del PBI, ¿no? También como característica tiene el desarrollo industrial, ¿no? Que se está centralizando, dificultando el desarrollo nacional, donde las principales industrias se ubican en Lima, ¿no? En un 70%, en La Libertad y Lambayeque, y que es dependiente de insumos químicos como tecnología y capital. No existe una adecuada política industrial y las políticas peruanas están agrupadas en la Sociedad Nacional de Industrias. Ya las industrias en el Perú son pesada o devas. Trabajan con recursos naturales, requieren fuertes capitales, alta tecnología, ¿no? Se ubican cerca de fuentes de materias primas, realizan transformación de recursos naturales y en ello estamos la metalurgia, siderurgia y la química pesada. De intermedio o de equipo tenemos a la energética, que son bienes obtenidos por la industria base con finalidad de producir nuevos bienes. La tecnología es muy especializada y es propio de países con alto nivel tecnológico, como en Estados Unidos. Energética y metalmecánica, ¿no? La ligera o de consumo elabora bienes finales, pudiendo ser de uso o de consumo. Presentan gran diversidad, se concentran más en países de vías de desarrollo, constan de muchas instalaciones en el Perú, ¿no? Donde el país, ¿no? El país peruano es el tipo de industria más generalizada y con mayor crecimiento. Derivados de la pesca como conserva, harina, aceite, derivados de la agricultura como hacer azúcar, molinera, aceites, conservas, vino, pisco, chocolate y la ganadería que nos brinda los lácteos y los embutidos. ¿De acuerdo? Ahora, ya la actividad de distribución, de transporte y de comercio nos habla que el transporte de las vías de comunicación son de diferentes formas que permiten, ¿no? Obviamente la comunicación. Tenemos el transporte terrestre, ¿no? Tenemos las carreteras incluso, que son longitudinales como en la costa, ¿no? Como la Panamericana, en la sierra la carretera longitudinal o los caminos del Inca, y la selva que es la carretera marginal de la selva, ¿no? Llamada también Fernando Belaúnde Terry, que enlaza ciudades de la selva alta como Jaén, Bagua, Moyobamba, Tarapoto y Tingo María. En lo transversal tenemos las llamadas de penetración que cruzan los Andes y unen regiones naturales. En el centro, la carretera central, ¿no? En el norte, eh, el nororiental Marañón. Y en el sur, los Libertadores Guar, ¿no? Que recorre de Pisco hasta Ayacucho. Por último, el enlace o vecindal se caracterizan por unir ciudades o regiones principalmente costeñas y andinas, que tienen que aprovechar los pasos y obras. Tenemos a Hilo, Sullana, Chiclayo, Lima, Canta, Cerro de Pasco, Nazca, Puquio, Abancay, Pativilca, Huaraz, Caraz, Tacna, Tarata y Ilave. Los ferrocarriles son grandes obras de ingeniería que facilitan el transporte de carga, como los minerales, productos agropecuarios, personas, ¿no? Y es un servicio de ferrocarriles que comienza a funcionar en el año 1851, ¿ok? Y que recordemos que el Metro de Lima es un sistema urbano de transporte que recorre la ciudad de Lima, capital del Perú, en la línea 1, ¿no? Y que la construcción se dio durante el gobierno de Alan García. El transporte acuático se realiza a través de los puertos marítimos fluviales y lacustres, donde los puertos peruanos están bajo de la administración de las aduanas, ¿no? O de la Empresa Nacional de Puertos.
Estos puertos marítimos que tenemos en el Perú son los que están en el Callao, en Lima, en Moquegua, en Tumbes, en Lambayeque, en Ancash. Y los puertos fluviales de la selva vendrían a ser Iquitos, Pucallpa, ¿no? Maldonado, Yurimaguas, Cotabamba, Caballococha, ¿no? En Nauta, los lacustres que están en Puno, ¿no? En el lago Titicaca, y el transporte aéreo también, ¿no? Que es un costo elevado que representa, ya que no es muy usado por la actividad comercial, pero sí para el transporte de pasajeros. Y en nuestro país existen 54 aeropuertos y hidrónomos organizados en zonas. Tenemos el Jorge Chávez, que se encuentra en el Callao, Alberto Rodríguez Bayón en Arequipa, Velasco Astete en Cusco, Inca Manco Cápac en Puno, Francisco Secada en Iquitos, Guillermo de Castillo en Tarapoto, José Quiñones en Chiclayo, Piura, Carlos Concha y Trujillo, Carlos Mann. Antes de finalizar con este tema, antes de finalizar con este tema, esta es sumamente importante que ustedes reconozcan y sepan diferenciar y sobre todo características, ¿no? Porque es importante el hecho de comprender a qué se dedica cada actividad, ¿no? Es decir, de repente una galleta, ¿qué sector es? Sector primario, terciario, secundario. Un colegio también es actividad secundaria, terciaria. Recuerden, primario, extracción y producción. Secundario vendría a ser lo que es la manufactura, y en lo tercero tenemos lo que vendría a ser también eh, ya los servicios, ¿no? Y la producción en general para comenzar a distribuir. Bien, chicos, ya saben que en la plataforma voy a estar anexando videos complementarios de cada contexto que hemos venido hablando. Ya les agradezco sobre todo por la comprensión y las disculpas del caso. Saben que mi computadora, como se los hice presente, está malograda. El día martes nos estamos viendo. El día miércoles estamos aquí también con fundamentos de geografía. Pasen muy buen fin de semana. Y el contexto también que querías hacerles llegar, del hecho por qué les estoy enviando una clase grabada, es porque son fines de semana. Y fines de semana se entiende, y básicamente yo como profesor entiendo que es su descanso de ustedes, ¿no? En esta oportunidad lo tuve que suspender, es por eso que lo estoy grabando y enviando grabado, para que esto lo puedan ver domingo, lo puedan ver lunes, lo puedan ver martes, y entregar sus actividades porque tienen plazo hasta el otro domingo que viene. Es decir, tienen un plazo adicional, obviamente porque estamos tomando en cuenta el hecho de que de repente no están descansando correctamente los fines de semana. Así que muchísimas gracias, las disculpas del caso nuevamente, y conmigo será hasta otra oportunidad.